Hola, mi nombre es Romina Verón, soy miembro del grupo Filosofantes, grupo de vinculación entre la Universidad Nacional de Mar del Plata, la docencia y la escuela secundaria. Este ciclo que denominamos Los Filosofantes te preguntan cómo la surfeaste, es un ciclo que tiene como objetivo visibilizar el trabajo docente realizado durante el periodo de ASPO. En esta instancia vamos a realizar una microentrevista a la profesora Tamara Colenton. Tamara es profesora de Historia de Escuelas Públicas. Hola Tamara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Gracias Bien. por la invitación primero. No, de nada. Tamara, el 16 de marzo, cuando se decretó el ASPO y por ende la suspensión de clases, ¿cuál fue tu primera reacción? Mira, en ese primer momento creo que fue mucha incertidumbre, como a todos, ¿no? Que no veíamos un poco lo que pasaba en Europa, obviamente con cierto temor. Creo que esa es la palabra y a eso, después de tanto tiempo, le sumo un poco del término incredulidad, ¿no? Porque creo que todos en esa primera instancia creímos que iba a ser algo por 2 semanas, un mes como mucho. Creo que nadie en ese momento creyó que íbamos a llegar a octubre, ¿no? Y vamos a estar manteniendo esta situación que es eh, increíble. ¿Y crees que pudiste lograr una continuidad pedagógica más o menos aceptable? ¿Crees que pudiste enseñar algo? Mira, yo no, a mí me niego totalmente a usar la palabra continuidad pedagógica. Creo que no, a mí me gusta usar el término contingencia, que es con el que más me identifico, ¿no? Porque creo que es lo que hicimos, al menos en las escuelas públicas en las que trabajo, que además son escuelas que están ubicadas en contexto de alta desfavorabilidad. Me parece que es lo que venimos haciendo durante todos estos meses, ¿no? Tratando de esta imagen, bueno, también debe ser por mi pasado como navegante, no justamente hay un zafarrancho que se llama de contingencia y creo que es lo que hicimos. Es decir, cuando al barco se le hace el agujero y tenemos entrada de agua, ahí hay que hacer lo que sea para que no entre. En este caso me parece que los docentes hemos hecho lo que sea para que exista un aprendizaje, digamos, en los estudiantes. No me animo a decir que, o sea, hubo aprendizajes, no sé si a los que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? A los curriculares, me parece que eso es como que eh, es distinto. No, creo que hasta no estar cara a cara otra vez con los chicos en el aula, no me animo a decir cuánto hubo, a medirlo, ¿no? En este contexto me parece que es una tarea muy difícil. Así que sí creo que hubo muchos aprendizajes a nivel humano, pero no curriculares, no lo sé porque es la primera vez que hacemos esto, probablemente nuestras prácticas estén llenas de cosas que podemos hacer mejor, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, es como la frase, me parece el lema, ¿no? De los docentes en este contexto. ¿Y qué fue lo que vos pudiste hacer? En un primer momento intentar un poco incorporar este contexto en el que vivíamos. La primera reacción fue esa, ¿no? Bueno, esto que estamos pasando, reconocerlo como algo que definitivamente era un suceso histórico, que la verdad nunca me había pasado desde que estoy trabajando como docente, no hace tantos años que yo trabajo como docente, arranqué en el 2014, 2014, sí, 2014, 15. Entonces nunca había reconocido tan claramente un hecho como histórico. Entonces la primera reacción, ¿no? Fue esa, bueno, esto tiene que estar de alguna manera en mis prácticas, en mis propuestas. Eh, y podríamos decir que en una primera instancia funcionó, pero después esto se hizo tan largo que la verdad me parece que ni los y las estudiantes ni los docentes teníamos ganas de hablar de lo que estaba pasando. Entonces, eso desde el estado de ánimo, ¿no? Que a todos
nos terminó cansando, y otra realidad tiene que ver con las limitaciones materiales, ¿no? A las que tuvimos que hacer frente cada uno de los trabajadores, digamos, de la educación, ¿no? Y a nosotros nos tocó fuerte, y me parece que eso es también una clave como para entender parte de los retos, ¿no? A los que tuvimos que enfrentarnos para poder sostener, digamos, incluso esta contingencia pedagógica. Claro, porque se enfatizó mucho en que pudiendo tener un vínculo se podía ya lograr algo, ¿no? Como si Exactamente. la contingencia pedagógica o la educación remota de emergencia, como le llaman, solamente necesitase de un vínculo para que luego los chicos hicieran las tareas, ¿no? Y por lo que deduzco que vos decís, en realidad hay otros condicionamientos, como los materiales, pero también los anímicos, que influyeron en esta, digamos, interrupción en la continuidad pedagógica que se dio por momentos, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Esto de lo vincular, bueno, eso creo que es evaluable en cada uno de los docentes. En mi caso yo tengo casi todas mis horas en una sola escuela, entonces la verdad, salvo con el primer año que tengo, después el resto de los chicos, aunque sea, nos hemos visto en los pasillos. En caso del sexto año, que es justamente el curso donde comenzó el proyecto Diario de una Pandemia, son chicos con los que yo ya trabajé el año pasado. No nos habíamos visto, de hecho, cara a cara este año, pero bueno, teníamos un vínculo ya creado, ya nos conocíamos. Ya que entonces, lo mencionas, ¿querés contar un poco qué es el Diario de una Pandemia? Bueno, surge ese proyecto en la secundaria 33, de la mano de la devolución de una de las estudiantes, que justamente es una de las estudiantes que con el correr de los meses terminó desvinculándose un poco de la escuela, ¿no? Por eso te digo, estas prácticas nuestras a veces están, no me gusta usar las palabras determinada, pero bueno, acá es como que no se me ocurre otra, ¿no? Como limitadas por la realidad que atraviesan cada uno de los chicos y de las chicas, que muchas veces logramos en nuestra cotidianeidad que queden en la puerta de la escuela, ¿no? Y que puertas adentro esos chicos puedan sacar lo mejor de ellos, puedan romper quizás un poco a veces con la realidad que les toca vivir, ¿no? De sus responsabilidades también. Muchos a veces cuidan a sus hermanos más chicos, tienen que salir a trabajar. Entonces, bueno, todo eso queda en la puerta de la escuela. Y un poco el proyecto Diario de una Pandemia, que surge en las primeras semanas, cuando arrancó todo esto, intentaba justamente registrar esas realidades y registrar justamente nuestras propuestas, porque yo lo que notaba es que quedaba todo en el WhatsApp, ¿no? Y que todos los archivos de esas devoluciones de los chicos, que eran fotos en general, iban a parar a la papelera de reciclaje, digamos, ¿no? Estaban archivos condenados a ser borrados. Y me parecía que, bueno, a mí sola no, digamos, a todo el grupo de docentes, digamos, estuvimos de acuerdo en crear un espacio para que, digamos, contenga esas propuestas en la virtualidad, ¿no? Un poco también en este asumir que la virtualidad era algo que teníamos que abrazar, pero también, por otro lado, asumiendo que el aula era nuestro espacio y que, digamos, todo ese abordaje que se hiciera durante este periodo de ASPO, en realidad terminaría, ¿no?, de ser formado o pulido en el aula. Bueno, se hizo muy, muy largo todo, el proyecto quedó entre puntos suspensivos, teníamos ahí un capítulo más que todavía está en el tintero, en realidad me iba a hacer, pero ya no quisimos seguir como insistiendo en los ritmos. En un primer momento, digamos, había cobrado como no solo la visibilidad, sino también como un ritmo muy vertiginoso de trabajo, cosa que asustó un poco a algunos docentes. Entonces, bueno, fue como y bueno, y esto también, esta limitación de que los chicos fueron perdiendo conectividad, entonces al perder ese espacio que teníamos de trabajo que era el WhatsApp en una primera instancia, el proyecto tampoco tuvo de dónde agarrarse.
Así que quedó, me parece que ganamos un montón en esto de reconocer al formato audiovisual como algo que a los chicos en esta comunidad les gusta, les sirve la pelea a la creatividad, me parece que es algo, es una ganancia que nosotros vamos a poder revisar cuando volvamos al aula. Y bueno, y muchos animaron a esto, a jugar un poco, y eso me parece que está bueno también, que nosotros nos descontracturemos y juguemos un poco en el aula con los chicos, me parece que es interesante. ¿Dónde podemos ver el diario de una pandemia? El proyecto se puede ver en la página de Facebook y bueno, hay un canal de YouTube donde tenemos la lista de reproducción donde se puede ver desde el tráiler, que fue como el disparador del proyecto, y la sucesión de capítulos. Y bueno, y el año que viene veremos cómo seguimos con eso. Buenísimo. Ahora te pregunto, supongamos que volvemos al 16 de marzo, donde se nos propone realizar una educación virtual, ya no de emergencia, donde tenemos tiempo para planificar, donde tenemos tiempo para pensar nuestras actividades y nuestros métodos. ¿Qué no harías de lo que hiciste este año? ¿Qué no haría? Y bueno, creo que intentaría no hacer lo que hice al principio, que fue creer, ¿no? Seguir como con lo que tenía planeado, que me parece que es lo que hicimos todos un poco en esas primeras actividades. Yo me acuerdo que dije, bueno, voy a aprovechar, no sé, lo que daba en una clase, bueno, lo voy a dar en dos partes. Me parece que eso no lo haría y trataría como aprendizaje esto de plantear quizás actividades de manera conjunta, cosa que nos cuesta, nos sigue costando un montón a nosotros como docentes, pero me parece que ayudaría un montón, ¿no? El planteo de actividades de manera interdisciplinaria. Creo que incluso porque me da la sensación de que los chicos también se han sentido muy perdidos, porque ellos no están acostumbrados, son comunidades tanto en las dos en las que trabajo, ¿no? La 33 y en la 34, son comunidades donde los chicos por diferentes razones trabajan en la escuela, acompañados por cada uno de los docentes de las materias. Entonces, también yo a veces me pongo a pensar en esto de, bueno, son chicos que no han tenido esta experiencia en toda su trayectoria educativa, no solamente en la secundaria. Han tenido primarias en las que solamente se trabaja en la escuela, donde no hay, por esto que te digo, ¿no? Diferentes razones, porque no tienen espacios en sus casas, porque no tienen quien los acompañe, digamos, son realidades particulares. Entonces, me parece que esa posibilidad de quizás de hacer planteos, ¿no? Que atraviesen diferentes materias, me parece que las ayudaría a cada uno de los estudiantes. Bien, si tuvieras que darle un consejo a alguien que va a empezar ahora con la educación remota, ¿cuál sería? Primero, bueno, sí destaco esto de no perder de vista que somos seres humanos, que detrás de cada una de las pantallas hay personas con historias, con, eh, con realidades que muchas veces, y eso a veces, el otro día leía justamente, ¿no? Eh, estas nuevas ofertas para que jóvenes, digamos, en formación, eh, digamos, ayuden a esta continuidad pedagógica, ¿no? Que se plantea. Yo pensaba, esos chicos, muchos no van a tener ni idea de las cosas con las que se van a encontrar cuando vayan a las casas que se supone que deberían ir. No sé si eso sucederá. Entonces, me pongo en el lugar del que solamente va a estar en la virtualidad, ¿no? Haciendo una planificación ideal. Bueno, me parece que también es importante eso, con una primera instancia, el que está arrancando, tratar de alguna manera acercarse o tener un panorama de la realidad que viven cada uno de esas personas que están detrás de la pantalla. Me parece que eso es algo en lo que tenemos que estar muy alertas los educadores, ¿no? Sí. Porque esta situación me parece que ayuda un poco a borrar, ¿no? Esa realidad con la que nosotros tenemos contacto en el aula y que uno con el pasar de los años también va agudizando un poco la mirada, ¿no? Y me Claro, parece no, que esto... no solo desde
lo que pueda considerarse un aprendizaje significativo, porque siempre se hace énfasis en que, bueno, tiene que ser significativo y por eso hay que conocer el grupo con el que se trabaja, sino conocer las historias que tiene Exactamente. cada uno de los estudiantes detrás para poder también acompañar esas experiencias y esas vivencias. Exactamente, sí. Supongamos que tuvieras que buscar una palabra, un concepto, una emoción que te acompañó, que predominó en todo este periodo de educación remota, ¿cuál sería? Mira, voy a decir dos para poner las dos caras de la moneda. Creo que primero vamos a empezar con la peor. Frustración es una, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido que transitar de la mano de la frustración. Pero también a veces la frustración aparece como una posibilidad de aprendizaje, de romper, y creo que en cierta manera también la posibilidad de construir estuvo presente, ¿no? Y bueno, y eso a mí me genera como adrenalina, ¿no? Es decir, estuve un poco bipolar, pero bueno, me parece que nos pasó a todos, es decir, entusiasmarnos con ideas que se nos ocurrían, con cosas que podíamos hacer, y bueno, y lidiar después con la frustración, porque muchas veces eso no se podía llevar a cabo, o eran otros los tiempos, y bueno, y acá ahora con eso que digo de los tiempos, también el tema de la tolerancia, ¿no? De ser tolerante con el otro, con los estudiantes, con los colegas, con los directivos a veces también, digamos, son cosas que me parece que con las que hemos tenido que ir aprendiendo, digamos, de la mano de esas sensaciones, de esas emociones. Y por último, Tamara, te pregunto, ¿cómo hiciste para conciliar, si pudiste hacerlo, todo este trabajo docente que seguramente te ocupó mucha de tus energías con tu tarea de crianza, con tus Y tareas mira, domésticas? la verdad que eso creo que fue la peor parte, ¿no? Tener que trabajar en casa. En mi caso soy mamá de un nene de 4 años, eh, y la verdad es que muchas veces el trabajo me consumió mucho más tiempo, y hubo semanas en las que estuve extremadamente concentrada en el trabajo, cosa que obviamente le restó tiempo a mi hijo, que después traté de equilibrar. Eh, la verdad que no fue fácil, y que en ese sentido, como trabajadores, me parece que sí también tenemos que estar alertas, porque, bueno, y esto es algo que con vos, sos una de las personas a la que escucho mucho, ¿no? En cuidar esto de los límites, y de entender también que nuestro trabajo y nuestro tiempo vale, y que ahora está bastante desdibujado, digamos, ¿no? Esos momentos, esos espacios, y me parece que y en desde lo personal, digamos, también la pérdida del ocio, del tiempo, ¿no? Del dolce far niente, como dicen los italianos, me parece que también se vio bastante afectado. Entonces, eso a la larga también repercute en nuestra salud, y me parece que son cosas a las que hay que prestarle muchísima atención. Muchas gracias, Tamara, súper valioso tu Gracias a vos. relato. Gracias por querer compartirlo con Filosofantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.